Bueno, el objetivo de estos videos es básicamente introducir lo que sería la parte de integración trigonométrica. Ok, entonces primero se tiene que empezar diciendo qué es la integral trigonométrica o integración por sustitución trigonométrica, que es su nombre más acertado. La integración por sustitución trigonométrica, que por cierto, voy a borrar ese título porque está mal. Lo que nos ayuda es a reducir expresiones que tienen raíces y que tienen operadores un poco más complicados de integrar, por ejemplo, raíces con polinomios adentro o fracciones con raíces, en expresiones que sean más sencillas utilizando conceptos básicos de trigonometría. Entonces, em, entre esas formas podemos tener las siguientes. Vamos a poner integración por sustitución trigonométrica. Bien, entonces las formas que podemos tener son las siguientes. Voy a denotar con una palomita ahí, como para que se diferencie cuál es cuál. Vamos a tener la forma x al cuadrado menos a al cuadrado y todo eso, a todo eso le aplicamos una raíz. Bien, podemos tener la forma a al cuadrado menos x al cuadrado y a todo eso le aplicamos la raíz. O también cuando todo está sumando a al cuadrado más x al cuadrado. Todo eso lo aplico como raíz. Entonces, cada una de estas tiene su equivalencia en sustitución trigonométrica, por decirlo de alguna forma. Generalmente, cuando tenemos esta forma, vamos a buscar aplicar lo que sería secante al cuadrado, la identidad que es secante al cuadrado de x menos 1 es igual a tangente cuadrado de x. Esa es la forma que vamos a intentar aplicar. La siguiente forma que vamos a intentar aplicar es, bueno, el a al cuadrado menos x al cuadrado, y a todo eso le sacamos la raíz, va a ser más bien seno al cuadrado, 1 menos seno al cuadrado, perdón, menos seno al cuadrado de x es igual a coseno al cuadrado de x. También a la siguiente forma, que es cuando todo está sumando, vamos a intentar aplicarle la tangente al cuadrado de x más 1 es igual a secante cuadrado de 5. Bueno, de x. Como pueden notar, en cualquiera de los tres casos estamos utilizando identidades que se desprenden de la identidad pitagórica. Recordemos que la identidad pitagórica es seno al cuadrado de zeta más coseno al cuadrado de zeta igual a 1. Algo que se debe tomar en cuenta es que en la sustitución vamos a dibujar una tabla, tal vez. Vamos a dibujar una tabla y vamos a poner expresión, para que sea más, o más didáctico, más sencillo. Expresión, expresión. Vamos a poner sustitución, más bien identidad, identidad. Y vamos a poner en otra columna sustitución. Listo, entonces vamos a dibujar una cajita, tal vez sea más sencillo. Seguir y
Listo. Para tenerlo un poco más organizado, tal vez. Vamos a volverle el fondo. Listo. Ok, la sustitución en este caso, en el primer caso sería x es igual a por secante de x, secante de x, y para que sea válido, eso tiene que estar entre 0 y pi medios, o bien entre pi y 3 pi medios. Entonces, bueno, vamos a manejarlo en el primer cuadrante, pi medios. Ujú. La de abajo sería x igual a por seno de cita, o seno de x, perdón, sí, seno de cita, me equivoqué. Y arriba también me equivoqué. Listo. Seno de cita. Y x igual a por tangente de cita. Tangente de cita. El dominio de esto sería entre pi medios y menos pi medios y pi medios. Y el de abajo sería también entre menos pi medios y pi medios. Eso es lo que hay que saber. Entonces, hay que tomar en cuenta también que una vez que se haga la sustitución trigonométrica, la idea es que quede algo positivo, o sea, una expresión positiva. Si no, es que probablemente algo hayamos hecho incorrectamente. Entonces, empecemos por lo más básico. Hagamos un ejercicio. Vamos a ponerle ejercicio número 1. Ejercicio número 1. Y dice así. Hay que integrar la expresión más x al cuadrado entre x a la ¿qué? X a la 4. A la 4 de x. ¿De acuerdo? Entonces vamos a definir de una vez a tiene que ser mayor que 0 para que esto se cumpla. Ok, notemos una cosa. De la tabla que tenemos aquí, lo que más se le asemeja es el último caso, donde ambas variables están sumando. Bueno, a es una constante, x es la variable. A al cuadrado más x al cuadrado, y a todo eso le sacamos raíz, utiliza la identidad de la tangente al cuadrado. Entonces, lo que podemos hacer es decir, sea x igual a por tangente de cita. Entonces, como en cualquier sustitución, pues hay que sacar un dx para poner tanto el integrando como el diferencial de integración en términos todo de la variable que yo estoy reasignando. Entonces, recordemos que la derivada de la tangente es secante al cuadrado. Entonces sería a por secante cuadrado de cita de cita. ¿De acuerdo? Entonces, si desarrollamos la expresión, entonces vamos a tener la integral de, vamos a ponerlo, vamos a hacer todo paso a paso, vamos a hacerlo todo lento para que se vaya comprendiendo de la mejor forma. A al cuadrado más a al cuadrado por secante a la 4, perdón, por tangente al cuadrado, ¿vale? Tangente al cuadrado de cita, ¿ok? Y recordemos que el de cita sería a por secante cuadrado de cita,
de zeta. Y abajo sería pues, x al cuadrado. Y dijimos x es igual a tangente de zeta. Sería a la 4 por tangente a la 4 de zeta. ¿Ok? Zeta, teta, como quieran llamarlos. Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo más lógico y lo que ustedes pensarán que es lo más sencillo es sacar un factor común de un a al cuadrado. ¿Para qué? Para que tengamos un 1 más tangente al cuadrado de zeta, entre paréntesis. Y esto le vamos a sacar la raíz, que la tenía, y vamos a también dejar todo el resto como estaba. A la 4 por tangente a la 4 de zeta. ¿Ok? En este momento sería conveniente que intentaran resolverlo ustedes también para, para ver si llegamos a lo mismo. Hay muchas formas de resolverlo. Yo aquí solo estoy abordando una de esas maneras. Ok, entonces desarrollemos esto. Sería la raíz cuadrada de una constante al cuadrado, pues es esa constante por propiedades de raíces. Cuando tenemos un producto de términos, pues es lo mismo que yo tenga la raíz del primer término por la raíz del segundo término. En este caso, sucede lo mismo. Pues la raíz de a al cuadrado sería a. Ya dijimos que a es positivo, entonces no estamos tomando en cuenta la raíz negativa. Recuerden que cuando se saca la raíz, yo tengo dos respuestas, más menos a. En este caso yo dije a desde el inicio, a tiene que ser mayor que cero, entonces solo tomamos la raíz positiva. Por 1 más tangente al cuadrado de zeta, eso le sacamos la raíz, y 1 más tangente al cuadrado de zeta, vean, según la propiedad que tenemos aquí, 1 más tangente, bueno, podemos agarrar esta o cualquiera de las dos, pero agarremos esta. 1 más tangente cuadrado de x es igual a secante cuadrado de x, pero no tenemos x, sino que tenemos zeta. Entonces vamos a llevarlo aquí por tangente al cuadrado a la 4, zeta por a secante cuadrado de zeta. Vamos a simplificar esto un poco. Tendría 1 entre a cuadrado, eso es una constante, por, ya dijimos, 1 más tangente cuadrado de zeta es secante cuadrado de zeta. Y si le saco la raíz a secante cuadrado de zeta, solo estoy tomando la raíz positiva, sería secante de zeta entre tangente a la 4 de zeta. ¿Ok? Esto por secante al cuadrado de zeta de zeta. ¿Ok? Entonces, en este punto, pues ya tenemos una expresión más o menos trabajable, en el sentido de que vamos a tener, bueno, vamos a sacar ese 1 entre a al cuadrado, vamos a simplificar esta integral un poco, secante a la 3 de zeta entre tangente a la 4 y de zeta, ¿ok? Si ustedes se acuerdan, vamos a ponerlo aquí como una nota, secante de x es lo mismo que 1 sobre coseno de x. Y además, tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x sobre coseno de x. Entonces, reescribamos la integral. Vamos a tener 1 entre a al cuadrado por la integral de 1 entre
coseno a la 3 de zeta, no x, y voy a poner x, entre seno de seno a la 4, porque es tangente a la 4, de zeta entre coseno a la 4 de zeta. Todo eso de zeta. Si simplificamos aún más, vamos a tener medios por medios, extremos por extremos. Multiplicamos lo que está más arriba con lo que está más abajo y multiplicamos los dos de en medio. Esta expresión sería lo mismo que yo tenga 1 entre a al cuadrado por la integral de el coseno a la 4 de zeta por 1 es coseno a la 4 de zeta. Seno a la 4 de zeta por coseno a la 3 de zeta sería simplemente coseno a la 3 de zeta por seno cuadrado de zeta, seno a la 4 de zeta. Entonces tenemos un coseno a la 4 arriba y un coseno a la 3 abajo. Entonces, si simplificamos eso, vamos a tener coseno a la 1, entonces solamente coseno entre seno a la 4. Entre seno a la 4. Seno a la 4. De zeta. ¿De acuerdo? Y en este caso es precisamente donde ya conviene utilizar algún tipo de sustitución que me permita simplificar la integral. Esa sustitución, como ustedes se podrán imaginar, es sea u igual a seno de zeta. ¿Por qué? Porque si yo le aplico o si busco el diferencial en términos de zeta, va a ser la derivada del seno es coseno de zeta. Y vean que esta expresión que está aquí, coseno de zeta, es el numerador de mi fracción en la integral. Entonces, si simplificamos esto, me va a quedar 1 entre a al cuadrado por la integral de u entre u a la 4. Eso es una integral muy sencilla, porque es lo mismo que yo tenga 1 entre a al cuadrado por u a la menos 4 de u. Y esto es la integral de una polinomial, y la integral de una polinomial es lo divido entre su grado, o le sumo 1 al grado, y le sumo 1 también. O sea, más bien, sería la integral de una polinomial, sería que yo tenga, vamos a escribirlo por acá, una propiedad de, pongamos, x a la n de x, lo mismo que yo tenga x a la n más 1 entre n más 1 de x. Perdón, de x no sé. Esa sería la expresión de una integral polinomial. Y en este caso sucede exactamente lo mismo. Solo que como es a la menos 4, entonces si le sumo 1 a menos 4 sería k a la menos 3 y lo divido mm, entre menos 4 más 1, que sería menos 3, entonces sube el negativo, o vamos a ponerle u a la menos 3 y vamos a dividirlo entre 3. Y volviendo a la sustitución que habíamos hecho previamente, sería menos 1 sobre 3 a cuadrado por, que era u,
acordémonos de que era u, seno seno de zeta. Entonces sería 1 entre seno a la 3 de zeta. Pero noten que aquí tenemos un asunto que hay que resolver. Y me faltó el más c, obviamente. Tenemos un asunto que hay que resolver. Que es que la respuesta está en términos de zeta, ¿cierto? Pero yo necesito que mi respuesta esté en términos de x, porque el problema original está planteado en términos de x. Entonces, el objetivo ahora es pasar todo a términos de x. Entonces, sería bueno que pausen el video, que intenten hacerlo ustedes para ver si se les ocurre alguna manera práctica de desarrollar esto. Yo les voy a presentar una solución, no quiere decir que sea la única, y vamos a señalar aquí por dónde vamos. Esto, vamos a decir, vamos a construir un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo de lados X y de lados A. Por consiguiente, esta hipotenusa sería X al cuadrado más A al cuadrado más A al cuadrado sería la expresión de la hipotenusa, ¿cierto? Podemos definir cita ya sea aquí o ya sea aquí. Yo lo voy a definir en este caso acá. Vamos a decir que cita sería este ángulo que se forma entre la adyacente y la hipotenusa, que se forma al ángulo opuesto al ángulo recto. Y vamos a decir, recordemos que el seno es el opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto a este ángulo sería x y la hipotenusa evidentemente sería raíz de x al cuadrado más a al cuadrado. Entonces, si yo planteo seno de cita es igual a x opuesto entre hipotenusa, x al cuadrado más a al cuadrado. Eso significa que si yo tengo un seno a la 3 de cita, es simplemente elevar todo esto a la 3. Sería x a la 3 entre la raíz de x al cuadrado más a al cuadrado, todo esto a la 3, y esa sería la simplificación, ¿verdad? Pero lo más importante es por qué yo estoy haciendo esto con un triángulo, por qué yo estoy manejándolo de esta manera. Muy sencillo, porque la única manera en la que yo puedo relacionar dimensiones longitudinales con dimensiones angulares es mediante identidades trigonométricas. ¿Y cuál fue la identidad trigonométrica que se usó en este caso? En este caso se parte de que la raíz de a al cuadrado más x al cuadrado es lo mismo que tangente al cuadrado. Más bien, esto estaría incorrecto porque no sería una x, sino que debería ser una cita, pero digamos que estoy haciendo la fe de ratas en este caso, no lo voy a corregir directamente ahí, pero es bueno que lo tomen en cuenta. Estamos utilizando una identidad trigonométrica para simplificar el cálculo, pero la respuesta no puede quedar en términos de la identidad trigonométrica o en términos de la sustitución trigonométrica que se hizo por una sencilla razón, porque la integral original no estaba planteada de esa manera. Entonces, si yo quiero dar la respuesta correcta, pues tengo que volver a los términos que me estaban dando al puro inicio. Entonces, vamos a poner esto aquí, vamos a pegarlo.
¿Listo? Vamos a decir que entonces tendremos que esta integral, vamos a copiarla, resulta en esto, que a su vez resulta en que tenemos un tercio a al cuadrado, un tercio para al cuadrado, por 1 entre al cuadrado, perdón, por la raíz de x al cuadrado más a al cuadrado a la 3 entre x a la 3 más c. Eso sería, esa sería la respuesta al ejercicio. Entonces concluyamos, por lo tanto, esta cosa es igual a esta otra que está por acá. Listo. Esa sería la respuesta final. Listo. Esa sería la respuesta final. En el siguiente video vamos a realizar la integral trigonométrica de la siguiente forma. Vamos a ver. Vamos a realizar esto. Vamos a pasar a la página y vamos a hacer esto. Vamos a hacer la integral de, lo que está por acá, 49, 49 menos 4y al cuadrado entre y y y. Nuevamente se resuelve con sustitución trigonométrica, pero poco a poco vamos a ir viendo cada uno de los casos. En el anterior utilizamos ya la propiedad de cuando ambas están sumando. En este caso tenemos una a al cuadrado y una variable independiente al cuadrado, entonces hay que ver qué propiedad aplicamos. Espero que esté muy bien y espero que todo se haya entendido de la mejor manera posible. Muchas gracias.